Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este breve curso sobre predicación bíblica. Espero que todos lo puedan aprovechar y básicamente lo que queremos es colaborar con aquellas personas que desean tener un acercamiento a las escrituras a través del estudio bíblico y que puedan estar sirviendo como pastores, maestros, eh, líderes dentro de una iglesia que les toca predicar, o predicadores en la calle, evangelistas, misioneros, etcétera. Entonces vamos a aprovechar el día de hoy para hacer una breve introducción, para colocarlos en contexto y pues básicamente que tengamos un panorama de lo que queremos hacer. Y este curso espero que dure aproximadamente un mes. Si hay una buena acogida, de pronto lo podemos ampliar para que podamos profundizar en los diferentes aspectos que vamos a ver en este curso de manera muy básica. Entonces, sin más preámbulos, pues les quiero comentar que mi nombre es Edgar Ramos, para los que no me conocen. Soy estudiante de la Biblia. Si ustedes revisan mi perfil, allí dice que soy estudiante de la Biblia. No me considero un maestro porque digamos, ese título es bastante grande. Creo que soy un estudiante, al igual que muchos de ustedes, y espero pues poderles transmitir parte de lo que yo conozco en la materia de la predicación. Espero que esto sirva para muchos de ustedes. Yo asisto a una iglesia en Bogotá, al norte de Bogotá, se llama Iglesia Bíblica del Norte, aproximadamente hace unos 6, 7 años. Soy diácono en esta iglesia, sirvo pues en diferentes contextos, en diferentes situaciones, y particularmente como diácono pues a veces tenemos la oportunidad de predicar, enseñar en escuela dominical o en otros espacios. También soy estudiante asiduo de la predicación, es un tema que me apasiona y espero que juntos podamos aprender y desarrollar esos temas. Para iniciar, quisiera recordarles que el fundamento de este curso es la predicación de la palabra de Dios. No hay otro texto, no hay otro libro que podamos nosotros predicar y que merezca ser predicado. Es la palabra de Dios la que nosotros queremos predicar. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Y no debe haber otro tipo de predicación, no debe fundamentarse la predicación en otro aspecto, sino que la predicación debe ser bíblica, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, Pablo no solamente le dice a Timoteo, predica la palabra, o sea, como el mandato es predicar la palabra y el contenido de la predicación es la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces, con esto en mente, quiero pues pensar que la palabra de Dios debe ser predicada y que le corresponde a los hombres que han sido llamados a predicar el Evangelio, hacerlo de la manera correcta. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces la predicación es un mandato para todo creyente y nuestra responsabilidad es hacerlo correctamente, hacerlo bíblicamente. Perdón. Entonces tengo aquí un breve bosquejo de lo que quiero que veamos. En primer lugar, quiero que veamos cuáles son los requisitos para la predicación. O sea, no cualquier persona puede predicar. Hay unos requisitos que se deben cumplir para predicar. Los voy a enumerar rápidamente. Espero que ustedes tomen nota acerca de esos principios. El primer principio es salvación. Ninguna persona que quiera dedicarse a predicar en cualquier contexto, como los que hemos nombrado y que ustedes conocen, ninguna persona que quiera predicar lo puede hacer si no es salvo. Porque es que cómo va a predicar una persona de un tema que se supone que él debe compartir. O sea, uno no puede hablar de algo que uno no cree. Si uno no es salvo, ¿con qué autoridad va a hablar uno acerca de la palabra? Si uno no cree que la palabra de Dios es palabra de Dios, pues uno no tiene ningún fundamento para predicar. Entonces el primer principio, el primer
digamos, requisito para la predicación es ser salvos. En segundo lugar, la oración. No podemos pensar que la predicación es un mero ejercicio académico, un mero ejercicio intelectual donde nosotros simplemente nos acercamos a un texto bíblico, lo interpretamos y diseñamos un sermón y lo predicamos. No es simplemente eso, tiene muchísimos otros componentes y deben tenerse en cuenta para la predicación. Entonces, salvación y oración, porque eh, no estamos digamos, predicando cualquier libro, estamos predicando la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos que debemos cumplir unos requisitos también como para la preparación de los sermones bíblicos. Los dos principios o requisitos que acabo de nombrar, salvación y oración, tienen que ver con el predicador. El predicador tiene que ser salvo y tiene que ser un hombre que ora, que prepara los mensajes bíblicos en oración, guiado por Dios. En segundo lugar, hay unos requisitos que tienen que ver con el procesamiento del texto bíblico, con el análisis del texto bíblico. Y voy a enumerar básicamente tres principios. Son principio literal, contextual y síntesis. El principio literal significa que la Biblia debe interpretarse literalmente. Significa que nosotros nos acercamos a la Biblia entendiendo las palabras que están allí escritas. Por ejemplo, cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra amó es un verbo y significa que Dios está demostrando una acción con relación al mundo, amó. Si yo interpreto la Biblia literalmente, ahí amó significa amó, no significa otra cosa, no significa que Dios va a hacer esto, no hay un significado profundo, místico allí, no, significa Dios amó. Y así debo interpretar la Biblia. No significa que no haya lenguaje simbólico, lenguaje espiritual y lenguaje figurado en la Biblia, y que no hayan símbolos en la Biblia. El libro Apocalipsis, por ejemplo, es un libro simbólico y se debe interpretar de esa manera. Pero a lo que hoy es que no debemos inventar significados en la Escritura, sino que debemos entender la Escritura como lo que es. Y hay un principio que es el que estoy hablando, el principio literal, que nos va a ayudar a comprender la escritura de una manera correcta. El segundo es el principio contextual. Yo no puedo entender la Biblia si no lo entiendo en su contexto histórico y su contexto literario. Es decir, un versículo, si yo no lo miro en todo su contexto, es decir, los versículos que hay detrás y hay delante de ese versículo que estoy estudiando, pues no voy a entender la Biblia. Y usando el ejemplo de Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo solo estudio ese versículo sin ningún otro contexto, pues yo voy a llegar a ciertas conclusiones, ¿sí? Pero si yo estudio el versículo en todo su contexto, entendiendo qué dice atrás y qué dice adelante, pues voy a entenderlo correctamente. Porque los versículos aislados los usan las sectas para sustentar sus teorías, sus falsas doctrinas. Pero si nosotros vamos a ser predicadores de la palabra, tenemos que tener en cuenta este principio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos pensando que la mente es lo que dice ser la palabra de Dios. Entonces hemos visto principio literal, principio contextual y síntesis. Esa palabra síntesis significa que yo debo mirar el todo. O podemos decir que se refiere a un contexto mucho más grande. Entonces les voy a poner un ejemplo. Eh, en el, en el Antiguo Testamento se le ordenaba a los israelitas con Dios para estar de manera correcta con Dios, ¿sí? Pero no se les permitía, se les daba ciertas reglas a los judíos eh, para que ellos estuvieran, digamos, en una comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios no era una comunión de salvación, sino que los sacrificios que ellos ofrecían eran un sacrificio que los colocaba en una relación de pacto con Dios, pero no significa que ellos eran salvos por el hecho de que ellos realmente hayan sacrificado un cordero. Cuando nosotros estudiamos ese texto allá en la ley y vemos que se sacrificaba un cordero, entendemos que hoy en día no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que yo entiendo la Biblia como un todo. No tomo un texto aislado, ni siquiera tomo ese texto en el mismo libro, sino que tomo ese texto y ese libro a la luz de toda la Biblia. Y esa es la manera correcta de interpretarla.
Entonces el principio contextual en la Reforma, en la época de la Reforma le llamaban analogía escritura, es que la escritura interpreta la escritura misma. Cuando Jesucristo estaba en el templo y dijo, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, estaba refiriéndose al templo de su cuerpo. Por lo tanto, el templo físico de los judíos era un símbolo que apuntaba a la vida, muerte y resurrección de Cristo. El templo, así como la presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba en el templo, asimismo, el Dios habita en medio de su pueblo a través del Hijo. Y el Hijo tiene un cuerpo que es la iglesia y Dios habita en la iglesia. Entonces, esto de manera rápida nos sirve para entender que yo no puedo aislar un versículo bíblico y decir que significa eso, significa que yo no debo entenderlo a la luz de toda la escritura. ¿Sí? Entonces tenemos esos principios y requisitos bíblicos que son importantes para nosotros entender la escritura. Tomando como ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo lo leo hasta ahí, la gente dice, sí, ve, Dios ama a todos los pecadores, pero hay otros textos bíblicos, por ejemplo, en Salmo 5:5 que dice que Dios odia al pecador y todos los días está irado contra él. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se reconcilia una cosa con la otra? Bueno, ahí es donde yo debo empezar a estudiar la escritura de manera global y yo no voy a solucionar el debate acerca de si Dios ama o no ama al pecador. No, solo lo quiero usar como ejemplo para decirles que debemos interpretar la Biblia a la luz de toda la Biblia. Entonces, en primer lugar, Juan 3:16 está en el contexto de Jesús hablando con Nicodemo. Y le está hablando que Nicodemo necesita nacer de nuevo para ser salvo. Y él no entiende lo que Jesús le está diciendo y Jesús le dice, ¿cómo puedes tú ser maestro en Israel y no entiendes esto? Y después en el versículo 16 es que le dice, si nos devolvemos al versículo 14, Juan 3, 14, 15, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire que la serpiente en el desierto era un tipo, era un símbolo de quién, de Jesucristo muriendo en la cruz. Ahí es donde yo les digo que se debe interpretar la Biblia a la luz de toda la escritura. Si yo leo allá el texto y la serpiente siendo levantada, pues yo no voy a entender el significado total y completo de ese texto si no entiendo primero Juan 3:14. Porque Juan 3:14 me dice que eso era un símbolo de Cristo que sería levantado en una cruz para salvación. Así como la serpiente levantada en el Antiguo Testamento y todo lo que miraban la serpiente eran sanados de las picaduras de las serpientes, asimismo el que mira a Cristo y confía en Él para ser salvo es liberado del pecado, ¿sí? Es salvado de la mordedura espiritual, si lo podemos decir de alguna manera, del pecado. Y solamente en Cristo hay salvación. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no, ahora me va a explicar qué significa el versículo 16. El versículo 17 me va a explicar qué significa el versículo 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el objetivo de Dios de mandar a Cristo al mundo era mandarlo para salvar al mundo, no para condenarlo. O sea, lo que movió a Dios enviar al Hijo para morir en una cruz fue su amor, ¿sí? El que cree en el versículo 18 no es condenado. Miren lo que es importante. Mire el versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Que Dios haya enviado a Cristo a morir en una cruz por amor al mundo no significa que todas las personas van a ser salvas, porque el que no cree ya ha sido condenado. Y mire que ese ha sido está en tiempo pasado, o sea, ya fue condenado, ya está en juicio de Dios porque no ha creído en Jesucristo. Y el versículo 19 aún lo explica aún mejor. Y esta es la condenación. Me va a explicar la condenación. ¿Cuál condenación? La condenación de la que está hablando en el versículo 18. Eso es leer la Biblia en su contexto. Obviamente estoy haciendo un análisis muy rápido, pero es para que tengamos una idea de lo que vamos a ver. Y esta es la condenación. Que la luz viene al mundo, la luz en el contexto, ¿quién es? Cristo. Y si ustedes leen más adelante, aquí en este Evangelio de Juan, pues va a decir que yo soy la luz del mundo. Eso va a decir Cristo. Entonces, ¿quién es la luz? En el contexto, es decir, en los versículos que estamos leyendo, la luz es Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Final del versículo 19, porque sus obras eran malas. Entonces, Cristo vino al mundo, Cristo es la luz, pero los hombres no aman a Cristo, aborrecen la luz. Y la condenación de los hombres es porque aborrecen a Cristo. Entonces, mire lo interesante
que es entender la Biblia en su contexto. Porque todo aquel versículo 20 que aborrece, aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no va a la luz, no va a Cristo, porque es un hombre malo. Es Cristo el que viene y salva a las personas. Básicamente quiero tomar esto como ejemplo para que entendamos qué es el contexto y cómo es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si nosotros hacemos un estudio más profundo de este texto, pues podremos llegar a más conclusiones y desmenuzar ese texto más profundamente, pero lo vamos a hacer, digamos, de manera secuencial. ¿Listo? Entonces hemos visto que si vamos a predicar, tenemos que predicar correctamente, tenemos que predicar la Biblia y nada más que la Biblia, no nuestras experiencias, no nuestros deseos, sino la Biblia y nada más que la Biblia. Tenemos que cumplir unos requisitos bíblicos para predicar. Hay dos requisitos básicos que son para el predicador, debe ser salvo y debe predicar en oración, o sea, no estás predicando cualquier texto bíblico, está predicando la palabra de Dios. Y en tercer lugar, debe cumplir unos requisitos o unos lineamientos básicos para interpretar el texto bíblico, que son los que acabo de nombrar: principio literal, principio contextual y principio de síntesis o analogía escritura. Entonces, esto nos va a preparar para predicar la palabra. Si tú eres un evangelista, eres un misionero, si tú eres un pastor, si eres un maestro de escuela dominical, si predicas en la calle, o si simplemente quieres enseñar la palabra de Dios porque eres un líder y te estás preparando para eso, entonces ten en cuenta estos principios y ten en cuenta estos requisitos que se colocan en la palabra. Entonces les voy a dar más o menos brevemente un panorama de lo que vamos a ver, que es asimismo el proceso que vamos a llevar a cabo en el estudio de la palabra de Dios y cómo nos preparamos para predicar, cómo nos acercamos a la Biblia para predicar la Biblia. Entonces vamos a ver en primer lugar los pasos. Entonces tengo acá anotado: lectura repetida. Alguien dirá, es obvio, ¿no? Si uno va a predicar un texto bíblico, tiene que leer el texto bíblico. Bueno, vamos a ir explicando cómo funciona todo esto. Entonces voy a enumerarlos y se los voy a explicar. Lectura repetida es lo primero que debo hacer. En segundo lugar, observaciones y preguntas acerca del texto bíblico que quiero predicar. En tercer lugar, la interpretación de ese texto bíblico. En, en cuarto lugar, herramientas de estudio bíblico. Vamos a hablar de qué tipo de herramientas nos sirven para ayudarnos a interpretar la Biblia. La idea central, la importancia de la idea central del texto bíblico para la predicación. El bosquejo, es decir, cómo yo organizo el mensaje bíblico. Cómo Cristo se revela en el pasaje, que es importante entender que la Biblia quiere comunicar a Cristo, nada más que a Cristo, y debemos entender el texto bíblico que estamos estudiando a la luz de Cristo. Y en último lugar, el manuscrito del sermón, o cómo voy a predicar. Para, digamos, tener en cuenta esto, de cómo debemos predicar, vamos a ver todos estos pasos de los que les estoy hablando. Vamos a trabajar sobre un texto bíblico y voy en este momento a leer un texto bíblico y voy a hacer los dos primeros puntos. Espero que ustedes hayan tomado nota. Lectura repetida, primer paso. Segundo paso, observaciones y preguntas al texto. Tercer paso, interpretar el texto. Cuarto paso, las herramientas para entender el texto. Quinto paso, la idea central para la predicación. Sexto, bosquejo. Séptimo, Cristo en el pasaje. Y octavo, el sermón como tal. Entonces voy a leer un texto bíblico y quiero que me acompañen a 1 Timoteo capítulo 5 y voy a hacer un ejemplo de cómo se lee el texto y cómo se hacen observaciones para que ustedes tengan una idea, porque les voy a dejar una tarea a todas las personas para que en la siguiente clase van a compartir un poco en los comentarios cómo les fue con la tarea que les voy a dejar, o simplemente pueden hacer preguntas en el grupo para que podamos ver si estamos entendiendo lo que estamos estudiando. Entonces le voy a pedir a todos que me acompañen a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Entonces, 1 Timoteo capítulo 5 dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, esos son los dos versículos que vamos a poner de ejemplo para los dos primeros pasos de la preparación de un sermón bíblico, perdón, que son lectura repetida del pasaje,
y observaciones y preguntas acerca de ese pasaje. Entonces les voy a hacer un breve ejemplo. En primer lugar, yo leo el texto y lo leo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Aquí no lo vamos a hacer porque nos toma bastante tiempo hacerlo, pero básicamente lo que quiero decirles es que en el texto yo voy a leer, 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 leer para que el texto se me meta en mi mente. Si se pueden aprender el texto bíblico que quieren predicar o que quieren enseñar, mucho mejor. El punto aquí es que leamos y leamos para que podamos entender. Nadie puede interpretar la Biblia si le lee un versículo acá, un versículo por allá, un salmo, después una epístola, un versículo de una epístola, después Génesis, después Apocalipsis. No. Si uno va a interpretar la Biblia y entenderla y a predicarla, debe tomar una sección bíblica y debe leerla, entenderla y ahí sí la va a poder interpretar. Y los pasos son los siguientes. Vamos a leer el texto. Vuelvo y leo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, lo primero que yo hago después de que he leído esos dos versículos muchas veces y estoy meditando sobre esos textos bíblicos, estoy tratando de entenderlos, estoy meditando, meditando, leyendo, leyendo. Lo siguiente que yo hago es leer todo el libro, lo puedo hacer. Si no tengo mucho tiempo para leer todo el libro, puedo leer un comentario bíblico, perdón, un manual bíblico que me dice más o menos de qué se trata el texto bíblico. Pero para efectos del ejemplo que estoy haciendo, pues les voy a comentar que Primera de Timoteo es una carta pastoral, es una carta donde Pablo le está enseñando a Timoteo cómo debe guiar él a la iglesia. Es decir, si alguien quiere saber cómo ser un pastor, lea Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Esas cartas le van a enseñar cómo es ser un pastor, un maestro en la iglesia, cuáles son los requisitos y cómo debe la persona eh, digamos, guiarse en la iglesia. El punto de la epístola de Pablo es enseñarle a Timoteo cómo ser un pastor. Y rápidamente voy a analizar el texto bíblico. Digamos, en el capítulo 3 están los requisitos de los pastores. Dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el capítulo 3 al final está los requisitos de los diáconos. Entonces mire que ya tenemos dos tipos de ministerios o servicios en la iglesia, el pastor o maestro y los diáconos. Después dice en el capítulo 4, introduce Pablo la apostasía. Y en el mismo capítulo 4 al final le dice que Timoteo debe oponerse a la apostasía y que debe ser un buen siervo de Jesucristo. Entonces miren que los temas están relacionados. Requisitos para ser un pastor, luchar contra la apostasía y en el capítulo 4 le dice cómo ser un buen siervo de Jesucristo. Entonces, así rápidamente podemos notar que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo ser un buen siervo de Jesucristo y cuáles son los requisitos para ser un siervo de Jesucristo, un pastor, un maestro, y, eh, y otro tipo de instrucciones acerca de esto. En el capítulo 5, Pablo le sigue hablando a Timoteo, pero ahora le va a dar instrucciones acerca del trato que debe haber de él hacia las personas en la iglesia. Y ahí es donde entra el contexto. Si se dan cuenta que ahora nos ayuda a entender un poco más, Pablo está hablando a Timoteo acerca de cómo tratar a los hermanos en la iglesia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, en el contexto, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y las instrucciones que le está dando acerca de ese texto es cómo tratar a los hermanos. Entonces, teniendo este contexto en mente, estoy en el capítulo 5, versículo 1 y 2, vamos a ahora, como ya se supone que duramos, no sé, 2, 3 horas o 3, 4 días leyendo el texto y su contexto, ahora vamos a hacer preguntas y observaciones acerca de este texto. Entonces, yo les voy a enseñar cómo hacer observaciones para que ustedes las hagan con el texto que les voy a dejar de tarea. En primer lugar, dice no reprendas. Y la pregunta es por qué Pablo le dice que no reprenda. ¿Qué significa la palabra reprender? Entonces yo puedo en mi hoja, en una hoja que yo tenga al lado cuando estoy leyendo el texto, colocar allí qué significa reprender. Alguien puede decir, ay, pero pues eso es obvio, reprender significa eso. No, acuérdense que estamos interpretando la Biblia. No podemos asumir que sabemos, sino que debemos llegar al texto bíblico creyendo que no sabemos y entendiendo que hasta ahora lo queremos entender para que podamos tener un beneficio de la lectura de la Biblia. Entonces, en primer lugar, empieza con un no. Es una instrucción, es una orden. No reprendas. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, no reprendas al anciano, es decir, aquel que es una persona anciana en la iglesia, que es un varón anciano, no lo reprendas. Mire que está hablando del respeto.
Entonces yo también puedo preguntar ahí, ¿quién es un anciano en la iglesia? ¿Sí? ¿Será que se refiere al pastor? Porque a los pastores también se les llama ancianos, o se refiere a los hermanos que son ancianos. Esa es una pregunta para interpretar. Yo puedo colocar la pregunta allí. Aunque no tenga aún la respuesta, la coloco ahí para guiar mi mente o que mi mente se exija a reflexionar. ¿Sí? En segundo lugar, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces, vemos aquí que Timoteo no debe reprender, pero sí debe exhortar. Y hay un contraste. Recuerden que un contraste es cuando dos cosas se oponen entre sí. Y las dos cosas que se oponen, esa es una observación. Entonces, ustedes pueden colocar en su hoja ahí, observo que en el versículo 1 hay un contraste entre el trato que Timoteo no debe dar a los ancianos en la iglesia y el trato que sí debe dar. Entonces hay un contraste y esa es una observación. Yo la anoto en una hoja para ir entendiendo el texto, para ir sacándole el jugo al texto. Entonces, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ahora, aquí hay un punto importante. No solamente le habla a Timoteo de lo que no debe hacer y de lo que sí debe hacer, sino que además le dice cómo debe hacerlo. Entonces le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Es decir, Timoteo debe considerar a los ancianos en la iglesia que son, es decir, las personas de avanzada edad, si ya, yo que ya he hecho el ejercicio de interpretar el texto, sé que no se refiere a pastores porque ya en el capítulo 3 habló de ellos, aquí está hablando de la congregación en general, debe exhortarle como si fuera su propio padre, ¿sí? Y cómo uno trata a su padre. Entonces uno puede ahí colocar unas observaciones. Bueno, ahí habla del respeto, de la honra y demás. Entonces Timoteo debe exhortar a los ancianos como a padres. Pero mire que debe exhortarlos, es decir, a pesar de que son mayores que él puede exhortarlos porque él es el pastor de la iglesia. Entonces él tiene autoridad sobre estos hombres, pero la autoridad no significa que él deba tratarlos como él quiera, no. Él los debe tratar con respeto, corregirlos, pero con amor. Ahora sigue diciendo, a los más jóvenes, aquí habla varones porque usa a los, no dice a las, sino a los más jóvenes, es decir, a los que, al igual que Timoteo, son jóvenes en la congregación, varones jóvenes. Debe tratarlos como hermanos. Ah, y aquí yo veo algo interesante. Una observación que puedo hacer es lo siguiente. Pablo está usando el lenguaje de familia porque antes me dijo que a los ancianos los debo tratar como a padres y ahora me dice que a los jóvenes los debo tratar como hermanos. Entonces está usando un lenguaje familiar. Y si sigo leyendo, pues vamos a constatar esto. Versículo 2, a las ancianas, ahora está hablando a las ancianas, a las mujeres ancianas dentro de la iglesia. ¿Cómo las debe tratar? Ahí versículo 2, como a madres. Entonces miren, aquí hay una observación importante que yo anoto en mi hoja. Observo esto en el texto bíblico que estoy estudiando. En primer lugar, el trato que debe darle Timoteo a los ancianos es como padres, a los más jóvenes como hermanos y a las señoras ancianas como a madres y después dice a las jovencitas como hermanas. Entonces veo que hay un lenguaje familiar y esto va a ser importante para la interpretación del texto. Cuando yo hago esas observaciones, cuando yo analizo esos detalles, esos van a ser importantes para ayudarme a entenderlo correctamente. Entonces, Timoteo debe tratar a los ancianos de una manera, a los jóvenes de una manera, a las ancianas de una manera y a las jovencitas de una manera. Ahora, al final del versículo 2 hay un punto adicional en cuanto a las jóvenes, a las mujeres. Timoteo debe tratar a las jóvenes como a sus propias hermanas. Entonces, la pregunta de interpretación del texto que surge es cómo yo trato a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas y a mis hermanos. Y de acuerdo a la forma en que yo los trate a ellos, asimismo debo tratar a los miembros de la iglesia. Entonces hay un concepto de familia y eso va a ser supremamente importante. Entonces ya veo que hay un contexto de familia y anoto ahí. Noto que en los versículos 1 y 2 hay un contexto, hay un lenguaje de familia, un lenguaje familiar, un lenguaje de miembros de familia. Entonces eso me va a ayudar a interpretar el texto. Pero el versículo 2 al final dice, con toda pureza. Ese con toda pureza no habla del trato que Timoteo debe tener a cada uno, sino solamente se refiere a las jóvenes y dice a las jovencitas.
Es un trato particular, además de tratar como padres a los ancianos, como madres a las ancianas y como hermanos a los jóvenes, con las jovencitas debe tratarlas como hermanas, pero Pablo aclara cómo es tratar a las hermanas, perdón, sí, a las jóvenes hermanas como hermanas, cómo las debe tratar con toda pureza. Y eso nos habla mucho de cuál es el trato que un pastor debe tener con las mujeres en la congregación. Entonces, hago esas observaciones. Puedo colocar otra anotación allí en mi hoja. Puedo colocar el versículo 2 agrega una explicación del trato que Timoteo debe tener para con las hermanas en la congregación, diciendo, dos puntos, con toda pureza. Y puedo preguntar qué significa pureza y por qué Pablo dice toda pureza, por qué no dice con pureza solamente, por qué dice toda pureza. O sea, es distinto decir con pureza a decir con toda pureza. O sea, es algo enfático. Pablo está diciendo no solamente que deben tratarlas con pureza, sino con toda pureza. Entonces, eso va a ser importante en la interpretación, porque Pablo coloca que tiene que ser con toda pureza. Entonces, ahí ya no hago la anotación en el texto bíblico, la anotación del texto bíblico. Entonces, yo sigo leyendo el texto y me van viniendo a la mente preguntas o afirmaciones que yo hago sobre el texto bíblico. Pueden rayar incluso la Biblia, si no les molesta rayar la Biblia, y hacen anotaciones. Pero es importante que entendamos una cosa. Pablo le está diciendo que debe tratar a las jovencitas con toda pureza. ¿Mm? Y esa va a ser una pregunta importante que yo debo responder en mi estudio bíblico para predicar ese texto. ¿Qué significa toda pureza? ¿A qué hace referencia toda pureza? ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de, digamos, observaciones que yo hago al texto. Obviamente ese es un ejemplo que estoy haciendo muy rápidamente para darles una idea de cómo se deben hacer observaciones en el texto bíblico, para que ustedes hagan su tarea que va a ser sobre el Salmo 117. ¿Y qué van a hacer con el Salmo 117 durante estos días? Van a leerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, van a meditar sobre ese texto, van a orar sobre ese texto y después en una hoja van a escribir observaciones. Observo que el versículo 1 del Salmo 117 dice tal cosa y se repite esta palabra, se repite esto. Entonces, ¿qué cosas son importantes ver cuando yo hago observaciones? Palabras que se repiten, lenguaje emocional, eh, conceptos que se repiten. Por ejemplo, aquí se repite en ese texto de 1 Timoteo 5, se repite el concepto de familia. Entonces, eso ya me da una idea de qué significa el texto. Entonces, ahora yo les decía que los pasos son lectura repetida, observaciones y preguntas. Ahí hemos hecho afirmaciones y preguntas acerca de ese texto. Ahora yo lo voy a interpretar. ¿Qué significa ese texto? Básicamente en el ejemplo también les he transmitido la interpretación, porque lo hice todo en conjunto. Y la interpretación es, Timoteo debe tratar a, o la interpretación del texto es la forma en que Timoteo debe tratar a los miembros de la iglesia. ¿Y los miembros de la iglesia quiénes son? Los miembros de mi familia espiritual. Si se dan cuenta que ahí encaja el lenguaje espiritual, el lenguaje de familia que hablamos. Entonces, Timoteo debe tratar a los miembros de la iglesia como si fueran miembros de su propia familia, su familia física, pero porque son su familia espiritual. Herramientas de estudio bíblico, rápidamente las voy a nombrar acá. Vamos a ir viendo esto poco a poco con el ejemplo del Salmo 117 que empezamos la otra semana. Entonces, están los manuales bíblicos. Los manuales bíblicos son introducciones a los libros de la Biblia que nos ayudan a entender el mensaje completo de la Biblia, nos dan una idea de cuál es el tema del libro completo, hacen como una estructura del libro, bueno, van analizando el libro de una manera muy general. También están los diccionarios bíblicos que nos ayudan a entender el contexto histórico, es decir, qué hay detrás. Por ejemplo, qué significa un dracma o qué es el templo. Entonces nos explican esas cosas, porque no lo dice la Biblia. La Biblia asume que los judíos que leyeron la Biblia entendían eso, porque eran judíos y tenían ese contexto. Nosotros no, porque no somos judíos. Pero los diccionarios nos ayudan para eso. Están las concordancias bíblicas que nos ayudan a ver si una palabra de ese texto, por ejemplo, un ejemplo acá, no reprendas. Yo puedo buscar en una concordancia la palabra reprender para ver en otros textos bíblicos esa palabra reprender qué significa. Entonces se me viene a la mente ahorita cuando el Señor Jesucristo reprendía a los demonios, ¿sí?
es un ejemplo. En ese contexto, ¿qué significa la palabra depender? Cuando yo veo acá la palabra anciano, bueno, la Biblia que habla acerca de los ancianos, entonces rápidamente les doy un contexto. En el Antiguo Testamento habían ancianos, hombres que gobernaban la nación, eran hombres ya de avanzada edad que tenían sabiduría y que gobernaban la nación. También hay ancianos en las iglesias, que son los que gobiernan las iglesias, los pastores, que también son hombres con sabiduría y de avanzada edad, es la idea de anciano que gobierna. Pero también hay ancianos que no son pastores, pero que son hermanos que ya tienen mucha experiencia en el Evangelio porque llevan años siendo cristianos y pues obviamente también se habla de ellos acá. Cuando habla pureza, yo debo buscar una concordancia donde más se nombra la palabra pureza. Hay otro texto bíblico donde se habla de la pureza, donde se habla de eso. ¿Qué significa pureza? Bueno, eso me va a ayudar un diccionario y una concordancia. Por último están, perdón, los comentarios bíblicos. Y los comentarios bíblicos es una persona que ha estudiado este texto o un libro completo de la Biblia y él escribe una explicación del versículo que estamos estudiando. Pero esta herramienta de los comentarios la vamos a dejar para el final de la interpretación para que no, pues no, que los demás no nos hagan nuestro trabajo, sino que nosotros debemos estudiar, hacer las preguntas, analizar el texto, llegar a una conclusión como la que yo he llegado hace un momento y después sí consulto los comentarios, ¿sí? Entonces, no voy a hacer el ejemplo de los comentarios ahorita, lo hacemos más adelante con el estudio. Ahora yo debo sacar de aquí una idea central de la enseñanza. Y la idea central debe ser la enseñanza de esos dos versículos de manera resumida. Esa es una idea central. Y yo puedo decir que la idea central en esos dos versículos es Timoteo debe tratar a sus hermanos como si fueran miembros de su familia. Timoteo debe tratar a sus hermanos como si fueran miembros de su familia. Entonces, con esto en mente, yo puedo empezar a trabajar con esa idea principal para hacer un mensaje bíblico. ¿Mm? Pero como yo no estoy predicándole a la iglesia sobre Timoteo, sino quiero predicarle una idea central que les hable a ellos, que les comunique la palabra de Dios a ellos. Yo no voy a decir Timoteo debe tratar, no, porque la gente dirá, bueno, ¿qué importancia tiene Timoteo? No, yo voy a coger esa idea central y la voy a pulir un poquito para que tenga una aplicación para nuestras vidas. Y es la siguiente. Debemos tratar a nuestros hermanos como si fueran miembros de nuestra familia. Esa es la idea central. Debemos tratar a nuestros hermanos como si fueran miembros de nuestra familia. Y el bosquejo, que es lo que sigue, me va a ayudar a desarrollar esa idea central con ese texto bíblico. Entonces, debemos amar a nuestros hermanos como si fueran miembros de nuestra familia. Puede tener 4 puntos ese sermón. En primer lugar, a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a los hermanos, perdón, a los jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas. Y agrego un subpunto con toda pureza. Entonces, ese va a ser mi predicación. Debemos tratar a nuestros hermanos como si fueran miembros de nuestra familia. A los ancianos, así. A las ancianas, así. A los jóvenes, así. Y a las jovencitas, así. Entonces, eso ya es una estructura, un bosquejo. Un bosquejo es como un esqueleto, como una estructura que yo hago para predicar. Y es más o menos funciona así con el ejemplo que les estoy dando. Por último, debo mirar cómo Cristo está en el pasaje. Entonces, debemos pensar cómo Cristo trató a sus hermanos. ¿Mm? En el contexto de la venida de Cristo, Cristo trató con amor a los judíos, que eran sus hermanos en la sangre, ¿no? Porque eran también judíos. Y nosotros, dice la palabra, que somos hijos de Dios. Y el trato que Cristo le da a la iglesia, a aquellos que también son hijos de Dios, es un trato de amor. Dice allá en Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La familia espiritual de Dios. ¿Y quiénes conforman la familia espiritual de Dios? Todos los creyentes. Entonces ahí podemos encontrar cómo el texto puede hablar acerca de Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto del trato correcto que se le debe dar a los miembros de la familia espiritual de Dios, porque Él entregó su vida para salvación de esa familia espiritual. Dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, Cristo vino a morir por la iglesia. ¿Mm?
también podemos entender en Juan 17 que Cristo oró por los discípulos y por todos los que creerían en Cristo después de ellos. Eso significa que Él se preocupa por la iglesia, la sustenta, la cuida. Entonces, eso es trato correcto, ¿sí? De Cristo. Cristo también nos dio ejemplo de la vida cristiana que nosotros debemos seguir. Entonces, esto estoy haciéndolo rápidamente para darles un contexto de cómo va a funcionar esta clase y para que ustedes vean este video y tengan una idea de cómo van a trabajar en el texto del Salmo 117. Por último, el sermón. Entonces, en el sermón vamos a ver tres partes en las que está estructurado un sermón: introducción, cuerpo del sermón y conclusión. Pero les daré más detalles cuando lleguemos en ese momento, obviamente si todos perseveran y quieren seguir estudiando. Entonces, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. La siguiente clase será el próximo miércoles a las 7 de la noche. El próximo miércoles a las 7 de la noche vamos a estar estudiando ya con el trabajo que ustedes están haciendo. Espero que todos lo hagan. Y van a estudiar el Salmo 117. Y voy a ir rápidamente al Salmo 117 para que sepan de qué textos se van a estudiar. Y es un texto muy sencillo, escogí un texto muy sencillo para que con el estudio pues lo aprendan a hacer. Alabad a Jehová, naciones todas. Salmo 117. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esos dos versículos únicamente lo que van a hacer es que van a leer este Salmo 117 varias veces, muchas veces durante la semana, constantemente lo van a meditar en oración sobre ese texto y en una hoja aparte van a hacer observaciones. ¿Qué ven ustedes en el texto? ¿Qué detalles hay? ¿Qué preguntas? Cosas que ustedes no entienden del texto, pero no van a ir a buscar la respuesta. Simplemente formulen la pregunta para que compartamos eh, estas observaciones y preguntas en la siguiente clase. Y lo siguiente que haremos en la clase de más adelante es interpretar el texto bíblico, sacar la idea central y todo el proceso que yo acabo de hacer de manera muy rápida y muy resumida, lo vamos a hacer clase a clase con este salmo. Salmo 117, versículos 1 y 2, que es todo el salmo. Entonces, hermanos que nos se conectaron, Dios les bendiga, les guarde y nos vemos el próximo miércoles. Ya les doy la cita. Cuando es el miércoles es 7 de octubre, miércoles 7 de octubre. O sea, tienen 3 días, 4 días con esta noche para ir estudiando esos dos versículos que son muy sencillos e ir en una hoja aparte colocando las anotaciones y observaciones de ese texto. Entonces nos vemos el miércoles a las 7 de la noche con esa clase. Dios les bendiga, Dios les guarde y quedamos así. Chao, chao.